Gente, buenas, bienvenidos a un video más de nosotros acá en Hablamos Lo Que Sea. Vamos a empezar con una pequeña serie que nos lleva gente pidiendo y que en algún momento lo hacíamos cuando teníamos allá el otro canal de Cyberjíbaro. Y es una serie que va dirigido a unos pequeños tutoriales, a qué cosas tú necesitas para comenzar a crear contenido. Si tú eres una persona que estás pensando entrar en el mundo este de crear contenido, este video es para ti, así que no te vayas. ¿Alguna vez te has sentido abrumado al tratar de crear contenido para las redes sociales? ¿Te has preguntado cuáles son tus objetivos o cómo definirlo para asegurarte que lo estás haciendo bien? No te preocupes, en este video te mostraremos cómo definir tu objetivo para que empieces a crear contenido en las redes sociales, ¿está bien? Ya sea que seas nuevo o que lleves tiempo y necesites entonces enfocarte más, este video es para ti. Acompáñanos y descubre cómo establecer tus objetivos. Te va a ayudar a crear contenido más efectivo y a alcanzar tus metas en las redes sociales. Así que empecemos. Vamos a dividir esto en distintos pasos. El paso 1 es identificar la razón por la cual tú estás en las redes sociales. Lo primero que tienes que hacer es identificar por qué tú estás en las redes. Si tú quieres promocionar algún producto, algún servicio, si te interesa educar tu audiencia, si quieres aumentar tu presencia en línea, tienes que identificar esa razón la cual te lleva a ti a llegar a las redes sociales. Paso 2. Define tu objetivo SMART. Una vez tú tengas claro por qué tú estás en las redes sociales, es hora de definir tu objetivo SMART. SMART es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable y relevante. Y tiene un trazo definido. Es importante que tu objetivo sea específico, para que así tú puedas enfocarte en enfocar esos objetivos. Debe ser medible, para que puedas evaluar todos esos resultados. Tiene que ser alcanzable, para que no te sientas abrumado o frustrado a la hora de crearlo. Tiene que ser relevante, para que esté alineado con tu razón para estar en las redes sociales. Y sobre todo, tiene que tener un plazo definido, para que puedas establecer un periodo de tiempo para alcanzar esas metas. Vamos para el paso 3, que serían los ejemplos de objetivos SMART, para que tú tengas una idea más certera de cómo definir ese objetivo SMART, ¿está bien? Aquí te dejo algunos ejemplos. Aumentar el número de seguidores en Instagram en un 20% en los próximos 3 meses. Otro puede ser aumentar las ventas de mi tienda en línea un 30% en los próximos 6 meses. Y otro puede ser crear contenido en YouTube que genere un promedio de 1000 vistas promedio en los últimos 3 meses. Aumentar el alcance orgánico en Facebook un 50% en los próximos 6 meses. Puede ser otro de los ejemplos. Y después de eso vamos al paso 4, que es definir tus KPIs. Así es como tú vas a evaluar si tus objetivos los estás alcanzando o si te estás quedando corto. Es bien importante que tú definas tus KPI. Y eso es la clave de rendimiento. Ahí tú puedes incluir número de seguidores, visitas al sitio web, las conversaciones, entre otras cosas. La conclusión de este video es definir tu objetivo SMART. Va a ser tu primer paso, vamos a ponerlo así, ¿está bien? Recuerda que es súper importante tener en cuenta la razón por la cual tú estás en las redes sociales. Y tienes que mantener un enfoque claro y específico para lograr esos objetivos. Así que buena suerte en tu camino hacia el éxito. Y te deseo lo mejor. A todo eso que te dije, que quizás es lo primordial, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta, yo puedo añadirte también que el tú definirte, en tú encontrar un objetivo, es lo que te va a hacer a ti sobresalir sobre otras personas. ¿Por qué digo eso? Porque tú puedes encontrar un objetivo en donde tú seas un profesional, un conocedor en esto, y tú te vas a desenvolver en esa área donde tú te sientes cómodo y vas a lucir bien. No es lo mismo que, vamos a poner que tú en tu vida has bregado con un carro y el objetivo que tú identificaste, que es donde tú quieres llevar tu contenido y llevar tus mensajes, va dirigido a la mecánica de automóviles. Vas a lucir mal, porque vas a lucir perdido. A lo mejor tú puedes crear un guión, estudiaste algo en línea, buscaste mucha información de los alternadores, pero cuando alguien que sepa que tiene una duda te pregunta en los comentarios, o tú estés haciendo un live o algo sobre algo en específico,
tú no vas a saberlo, porque aunque tú lo hayas leído en las redes, aunque tú hayas buscado información, que tú empapaste, que tú te creas que estás bien fuerte en esa área, te van a preguntar algo directamente de algo en específico y tú vas a lucir perdido, vas a lucir mal, vas a tener que decirle a la persona, mira, no sé la respuesta, dame un segundo, yo te la busco y no luces bien. No es lo mismo que si tú has sido repostero toda tu vida y estás haciendo un quesito y te preguntan cómo se hace el quesito, eso es así. Yo no sé, yo no puedo decirte qué es, pero por lo menos son ejemplos que te estoy llevando. Identifica ese objetivo, utiliza esa herramienta SMART, que ya te la expliqué como tal en el video. Atrévete, lo que tienes que empezar es a crear, ¿está bien? Gente, esto, como les dije al principio, es el primer capítulo de una serie que estamos pensando, no, ya esto es realidad, ya estamos haciéndola como tal. Son videitos que te vamos a llevar para que tú te atrevas y empieces, de el arranque ese ya, para que empieces a crear contenido, ¿está bien? Olvídate de lo que te diga la gente, olvídate de lo que te digan los panas, olvídate de lo que te diga todo el mundo. Si tú quieres crear contenido, siéntate en una silla, prende lo que tú tengas para grabar, sea el celular, la webcam, lo que te dé la gana. Ahora mismo, en parte de esta serie, vamos a llevarte qué equipos tú necesitas para crear contenido, así que estén pendientes a ella. Recuerda que llegó el momento de que te vayas allá abajo y le dejas la campanita, le dejas el botoncito de suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos contenidos, de estos videitos como tal de esta serie. Recuerda, la serie que te vamos a llevar es ideas y cosas que tú debes saber, debes hacer y debes tener en mente a la hora de tú empezar a crear contenido, para que pierdas ese miedo y para que te acabes y te atrevas y te tires por ahí para abajo. Se cuidan, nos vemos para la próxima. Recuerda, suscripción, like, todo lo que tú no quieras dar por ahí. Se me cuidan, los veo luego.